Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, te doy las gracias por venir hasta aquí. Y en el vídeo de hoy te quiero hablar sobre un tema, sobre algo que a mí me ha marcado mucho en mi vida, sobre todo en parte del pasado. Entonces, pienso que es algo importante que tú debes de entender para poder aplicar en tu vida esto que te voy a comentar, esta información que te voy a dar y que puedas mejorar en todas las áreas de la vida porque esto que te voy a hablar, de esto que te voy a hablar, que básicamente es del miedo, es de cómo el miedo influencia al ser humano para accionar a la hora de operar, a la hora de tomar decisiones. Y de todo esto es de lo que te voy a hablar. Entonces, yo en gran parte de mi pasado, básicamente en mi pasado, he llevado un nivel de operación casi siempre basado en el miedo, una toma de decisiones y una toma de acciones, porque básicamente cuando tomas una decisión vas a tomar una acción basado en el miedo. Y tú puedes tomar decisiones desde el amor o desde el miedo. Y yo la mayoría del tiempo he tomado decisiones desde el miedo, tomaba acción desde el miedo. El no voy a hacer esto por miedo, el no voy a hacer lo otro por miedo, el no voy a tomar esta decisión por miedo al que pasará, por miedo al que dirán. Todo esto es en un libro que se llama básicamente Burlar al Diablo. Es una cosa que viene muy bien explicada y que por lo tanto te recomiendo que te compres este libro para que puedas entender mucho mejor esta información. Entonces, desde mi experiencia, como te digo, debes de entender que el ser humano está controlado y desde pequeño, desde que nacemos, nos empiezan a infundir creencias limitantes, creencias de miedo para que accionemos, para que tomemos decisiones desde el miedo. Entonces, a donde voy es que tienes que cambiar este nivel de operación, poniendo más conciencia y poniendo más atención en tus decisiones y en tus acciones, viendo si las decisiones que estás tomando son desde el miedo o son desde el amor, son desde donde te guía tu corazón o son desde donde te guía tu mente. Porque tu corazón normalmente te va a guiar por el amor, no te va a guiar por el miedo. Tu mente, que es el programa que ejecuta la mayoría de tus decisiones y la mayoría de tus acciones, es la que toma esas decisiones y esas acciones desde el miedo. ¿Por qué? Porque el 99% de humanos, el 99% de personas toman decisiones desde este lugar, desde estas creencias limitantes y desde el miedo, porque nos han programado así, nos han influenciado así desde pequeño, desde la escuela hasta la religión, cualquier área que tú investigues, vas a ver cómo la mayoría de la toma de decisiones del ser humano van en busca de bajar el potencial del ser humano en vez de aumentarlo, en vez de aumentar la capacidad del autoconcepto que el ser humano tiene. Debes de aplicar entonces lo que te he dicho antes, que es lo que a mí más me ha funcionado, que es el hecho de poner atención y poner conciencia en esa toma de decisiones, en cómo piensa tu mente antes de tomar una acción. Si piensas desde el miedo, como te he dicho, la mayoría de las personas, por lo tanto tú probablemente, al igual que yo, todavía tengo que corregir esto en muchas ocasiones, por eso presto atención. La mayoría de las ocasiones tu mente va a tomar decisiones desde el miedo, no desde el amor. Desde el amor no hay miedo, desde el amor no existe un límite, no existe una capa que tú puedas, que te pueda paralizar. El miedo te paraliza. Por eso las élites, por eso las personas que tienen el control sobre el mundo, todas estas personas, limitan el potencial del ser humano porque los controlan a través de esta emoción, meten esta emoción en el cuerpo del ser humano hasta el punto de que la mayoría de las veces, la mayoría de las ocasiones, en su día a día, suelen actuar desde el miedo. La gente no deja su trabajo, la gente no cambia de trabajo, aunque esté molesto, aunque esté hasta los huevos, aunque esté hasta el culo, porque tiene miedo, porque esta emoción vive dentro de ellos y esta emoción se apodera de ti hasta que te paraliza por completo en la toma de tus decisiones y en la toma de tus acciones. Por eso vuelvo al punto de antes, a que tomes atención, a que tomes conciencia sobre esas decisiones que estás tomando y sobre todo que mires cómo has venido actuando en tu pasado, cómo has ejecutado tus decisiones en tu pasado, si tus decisiones vienen desde el miedo, si estás a día de hoy en un trabajo que no te sientes a gusto, si te sientes que estás siempre en el mismo punto, en tu zona de confort, que no te pones incómodo, todo esto, todas estas decisiones no las tomas por miedo al que dirán, por miedo al que pasará, por miedo a lo que sucederá, por esa incertidumbre que tú no sabes, porque el ser humano tiene miedo a lo desconocido, tiene miedo al no saber qué pasará, a esa incertidumbre, pero tienes que acostumbrarte a vivir ahí si quieres empezar a buscar tu máximo potencial. Tienes que acostumbrarte a estar aquí continuamente, a estar rompiendo esta capa de lo desconocido, de la incertidumbre, del no saber qué pasará, del qué dirán, porque siempre van a hablar. Y como te he dicho antes, ese es uno de los mayores miedos que tiene el ser humano. Cuando tú empieces a cambiar, cuando tú empieces a cambiarte a ti como ser humano, van a hablar de ti. Porque la gran mayoría de personas no tiene los cojones, no tiene los huevos y no tiene esa valentía y esa fuerza de voluntad que hay que tener para cambiarse a uno mismo. Entonces,
Básicamente, cuando tú entiendas esto, tu potencial va a escalar, pero debes de tomar acción, debes de ejecutar. Al principio te va a ser un poco difícil. Al principio va a ser un poco difícil identificar esos pensamientos de miedo, identificar ese programa que tú tienes instalado en tu mente, como te he dicho antes, porque yo lo he tenido. A día de hoy todavía tengo algunas creencias limitantes, probablemente. A día de hoy todavía tengo ciertas decisiones cuando voy a tomar alguna decisión que aparece, porque eso está en el subconsciente guardado, que ahí es donde está la mayoría de la programación del ser humano. Por eso la mayoría de los seres humanos toman decisiones desde aquí, porque nos han educado y la información que han metido en nuestra mente desde pequeños es para que tomemos decisiones desde el miedo, para que no nos movamos hacia un camino diferente o desconocido, como te estoy diciendo, por miedo al que pasará, cuando realmente no va a pasar nada, porque el 90% de lo que nosotros pensamos como seres humanos, que normalmente es miedo, no sucederá. No sucederá esas cosas tan catastróficas que pensamos, esas situaciones tan difíciles o esa negatividad que ponemos nosotros como seres humanos. Entonces, quiero que tengas esto en cuenta y quiero que apliques esto en tu vida a la hora de tomar cualquier decisión, cualquier acción, y es que toma decisiones desde el amor, no tomes decisiones desde el miedo. Identifica esos pensamientos que están pasando en tu mente antes de tomar alguna decisión, y cuando veas esto te vas a dar cuenta de que estos pensamientos realmente no son tú, no eres tú tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos porque, como te digo, tus pensamientos provienen de esa fuente antigua, de esa programación pasada. Entonces tienes que prestar atención en tu presente, sobre todo poner mucho trabajo, empezar a escuchar a personas de valor que te aporten valor, que continuamente te estén impulsando a ser tu mejor versión, que continuamente te estén impulsando a buscar tu máximo potencial. Te van a decir que esto es un discurso muy repetido y yo durante mucho tiempo lo he estado repitiendo. El ser tu mejor versión, el hecho de que cada día te levantes por la mañana y seas tu mejor versión, el hecho de que busques tu máximo potencial, pero es que este es el camino a que todos nosotros encontremos dentro de nosotros el verdadero potencial que existe, porque cada uno de nosotros tenemos dentro un potencial increíble. Yo a día de hoy me parece increíble que pueda estar hablando así a la cámara, que tenga esta soltura hablando, este nivel de comunicación. Te lo digo en serio, te lo juro, de verdad. Para mí es increíble porque yo en mi pasado era una persona que estaba así, estaba trancado, tenía miedo, no podía hablar, estaba básicamente con un montón de creencias limitantes, pero por todo esto que yo había vivido, todos estos paradigmas y creencias limitantes que se habían instalado en mi mente. Entonces, desde aquí te envío toda la energía del mundo, te envío toda la potencia del mundo, porque tienes la capacidad y tienes el potencial para escalar, para subir, para progresar, sin miedo, porque no pasa absolutamente nada. El miedo simplemente es una ilusión que existe en la mente del ser humano. Es una ilusión, es una emoción que se mete dentro de ti. Y cuando tú estás ahí en el miedo, cuando te acostumbras a vivir ahí con el miedo, a mirarlo cara a cara y ver que no pasa absolutamente nada, te vas a dar cuenta de que todo esto es mucho menor el rango y vas a vivir con mucha más paz y con mucha más tranquilidad. Así que dicho esto, te doy las gracias por llegar hasta esta parte del vídeo y nos vemos en el siguiente.